Una vez puesta la ofrenda para los difuntos, no se debe de agarrar nada, o si no, los muertos se enojarán. Este capítulo se llama Vivir la muerte en la milpalta. Bienvenidos, yo soy Celic y esto es La Vagabunda Podcast. A mí me gusta más el Día de Muertos que la Navidad. Me gusta más porque aún recuerdo a mi abuela poner la gran ofrenda en su casa. Porque siento más propio poner el petate y el altar de los muertos que poner el árbol de Navidad. Porque solía salir con mis primos a pedir calaverita y comer tamales y pan de muerto que hacer la cena de Navidad. Malacaxtepec Momoxco, ahora conocido como Milpalta, es una alcaldía al sur de la Ciudad de México, que aún hoy en día sigue conservando de forma muy arraigada los usos y costumbres que lo ha caracterizado por ser un pueblo originario. Es decir, que desde antes de la conquista estas comunidades ya existían. El Día de Muertos no es la excepción y es ejemplo claro de la herencia cultural y riqueza que aún se conservan en estos pueblos. Para Marta Retana Zamora, psicóloga educativa y promotora cultural independiente, oriunda de Milpalta, nos explica la diferencia y la particularidad que tienen estos festejos en Milpalta. Pero bueno, si nos ponemos a comparar en general cómo se lleva a cabo el Día de Muertos en la alcaldía con otras alcaldías, pues vemos que en Milpalta se trata como de conservar elementos más identitarios de la localidad, ya sea referente al pueblo de cada uno o de la alcaldía en general, como no tanto como pueblo originario, sino respetando esta evolución que se tiene en cuanto a algunas costumbres. A diferencia de la Ciudad de México, en el resto de la ciudad de Xochimilco en adelante, pues yo creo que ahí ya se van mezclando otro tipo de elementos que no tienen nada que ver con la identidad, sino más bien como con una festividad, con un evento, como puede ser la Navidad o puede ser cualquier otro, ¿no? Creo que esa es la principal diferencia, que Milpalta sí lo vive como un acto ceremonial, mientras que en otros lugares se vive más como una festividad. Los preparativos comienzan antes del 31 de octubre. Se acude al mercado de acopio nopal verdura para comprar flores y fruta que estarán en el altar. Pero, ¿de dónde viene esta tradición? Es verdad que los antiguos pobladores de Mesoamérica rendían culto a la muerte y tenían toda una cosmovisión y creencias de lo que le pasaba al alma de una persona después de la muerte. Además, no solo se les veneraba en una fecha, sino en varias a lo largo del año. El origen del Día de Muertos tiene sus orígenes en más de una cultura y pasaron años para que se conociera como hoy en día. Se coloca el altar. No debe de faltar agua, sal, veladoras y el tradicional pan de muertos, tamales y atoles, el platillo que más le gustaba a la familia fallecida, al familiar fallecido, al petate y la cruz de cempasúchil. Desde el día primero se acude a los panteones a limpiar la tumba, ponerle flores y veladoras. En la tarde-noche, los vecinos salen a las calles para alumbrar. Término coloquial que alude para prender fogatas y así iluminar el camino de los difuntos. Uno de los orígenes de esta festividad se encuentra en el catolicismo. Todos los santos y fieles difuntos, en donde dictaba la iglesia que se le ofrendara comida a los santos. En esta celebración, además, se hacían rezos para que las almas en el purgatorio salieran más rápido. Cuando llega la conquista, también trajeron esta festividad, mientras que en el mundo anglosajón se celebraba All Hallows Eve, más tarde conocido como Halloween. En Roma también hacían una fiesta llamada Feralia, en donde se ofrendaba comida a los muertos como pan y también coronas de flores. En la cultura celta se tenía el Samhain, que se refería a la temporada oscura, y en donde la barrera entre vivos y muertos se desvanecía,
y eran ofrecidas a los muertos la cosecha recién cultivada, y además se disfrazaban haciendo grandes hogueras. Volviendo al día primero en Milpalta, todas las calles estaban iluminadas. Algunos vecinos se calientan mientras comen tamales y esperan a los niños que pidan su calaverita. Una vez puesta la ofrenda para los difuntos, no se debe de agarrar nada, o si no, los muertos se enojarán. A los niños menores de 5 años se les debe de amarrar con un hilo rojo, y la mamá también debe de portar este hilo, o si no, los difuntos se los llevarán. Mi primo es sordomudo. Cuando estábamos muy pequeños, él se quedó solo en el cuarto donde acostumbrábamos a poner la ofrenda en casa de mi abuela. Entonces los adultos estaban en la cocina y empezaron a oír que alguien hablaba y conversaba con alguien más. Al ir a verlo, no había nadie. Tal vez ese día querían llevar a mi primo, pero gracias al hilo rojo no se lo llevaron. Desde el día primero se acude a los panteones, a limpiar la tumba, ponerle flores y veladoras. En la tarde-noche, los vecinos salen a las calles para alumbrar, prender fogatas, para iluminar el camino de los difuntos. Todas las calles están iluminadas. Algunos vecinos se calientan mientras comen tamales y esperan a los niños que piden dulces. Pero no hay que confundir. Calaverita es lo que se pide aquí, y para que te la den, debes de bailar los ositos, un tipo de canto y baile. O puedes rezar un rosario, cantar o tocar algún instrumento para que te den pan, fruta, dulces o tamales. Casi todos los años fui a pedir calaverita con mis primos. Yo los organizaba y hacíamos un show. Contábamos chistes y demás. Pero me gustaba a pesar de estar en la secundaria y que me hicieran bullying. Mi papá no nos dejaba disfrazarnos de Halloween, como brujas o muñecos diabólicos. Y ahora entiendo por qué. Tenemos a la tlachique, el charro negro o la nahual. Esos 2 días juntábamos como para 3 semanas de dulces. Al día siguiente, el 2 de noviembre, se va desde muy temprano a acompañar a los difuntos en su tumba. Quemar cera. Así se le dice a prender los cirios y veladoras. Ahí mismo en el panteón se escucha misa, ya se lleva comida y bebida y el panteón se ve alegre, una verbena popular en donde la tristeza no tiene cabida. Todo una contradicción. Por la noche se pide nuevamente calabrita y alumbran. El Día de Muertos es un día en el que honramos porque recordamos y extrañamos a los que ya no están con nosotros. Pero, ¿por qué debemos de conservarlo? Marta Retana nos explica. Bueno, desde mi punto de vista, creo que el Día de Muertos es un acto que une tanto a niños, jóvenes como adultos. Es un acto meramente familiar que es de alta significancia tanto para niños como adultos. En los trabajos que hemos realizado es una de las festividades más vividas, que más están presentes y sobre todo porque en estas actividades se reúnen las distintas generaciones, pues ya sea para hacer tamales, globos, pan, ir a pedir calaverita. Entonces, creo que fortalece mucho el tejido social. Eso visto desde el punto de vista social. Visto desde el punto de vista identitario, pues también es importante porque fortalece la autoestima de un pueblo y un pueblo al estar fortalecido, pues resiste con mayor fortaleza los embates externos. En el siglo XIX, gracias a los intelectuales de la época, se popularizó la idea de que esta celebración era de origen prehispánico y para 1821 se hace fiesta nacional. Entonces, esta celebración como hoy en día conocemos es el resultado de un sincretismo entre varias culturas, pero que la hemos ido adaptando tanto que se volvió importante y que la UNESCO en el año del 2008 la proclamó Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El día 3 de noviembre se levanta la ofrenda y se da la calabrita, es decir, la fruta y el pan a familiares y amigos. Las flores de cempasúchil que ha quedado de las ofrendas se pone a secar, pues han de ser las semillas para plantar la flor el año venidero. Yo de verdad creo que bien, que están conmigo,
un momento y que se llevan la comida, ¿no? No es como en Coco, es mejor. Cuántas criaturitas se ha chupado